nos obliga a eso. Queda claro, perdón, queda claro el comentario. Lo rehago porque, bueno, todo lo que sirva para aclarar la situación es mejor. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, algo que decir? ¿Algún sí que se coloque? Es decir, ¿se está escuchando por lo menos? ¿Algún sí, no? Algo que... Bien. Sí, profe, quedó claro lo de la clase anterior. Bueno, perfecto. Ya el sistema, bueno, todavía justamente lo estaba demorando un segundito a tomar la asistencia porque veo que se sigue cargando todavía. Dejo que se siga cargando un segundito más. Y cuando un segundito más y ya se toma la primera asistencia. Vamos a tener alguna asistencia intermedia con una forma también que permite, digamos, este sistema, que es mediante consultas, así como la estoy haciendo en este momento, en donde pregunto algo, digo alguna pregunta, en donde sí les voy a hacer una pregunta para que ustedes respondan, y es una forma de asistencia también en la cual se hace o se pregunta de algo sobre lo que se esté hablando, para poder interactuar entre nosotros. Entonces, hay una forma segunda de asistencia, hay una forma primera de asistencia, que es mediante, digamos, la fotografía del sitio, y hay una segunda forma de asistencia, que es mediante que se denomina justamente encuesta en el sistema. Bien. Hablábamos la clase pasada del tema referido a la aplicación de los conceptos de calidad, la evolución del mismo, en lo que respecta, digamos, a una inserción de este concepto ya no en sí, digamos, en el producto, sino ya en la organización. Es decir, en donde en la medida que fue girando la vista de una prominencia en lo que respecta a un producto, de la mano de obra en sí, del artesano, de quien ponía, digamos, su arte, su mano, para poder lograr un cierto determinado producto. En este caso, digamos, entró y cambió y giró justamente para mostrar otra cosa, que era justamente esta situación, que es la de la organización por sobre la participación de una persona. Y en este sentido, bueno, fuimos haciendo mención a distintos autores, a distintas teorías que se fueron instalando dentro de las organizaciones, y en la que es muy importante es cómo impactó en el orden y en los diversos sistemas económicos que han ido, digamos, tomando las aplicaciones de calidad. Y así, solamente para hacer una pequeña recordatorio de lo que hablamos la vez pasada, fue justamente cuando se produce este giro y comienzan a entrar los equipos, las máquinas, los accesorios, los elementos, que son los que comienzan a darle mayor detalle al producto final. Entonces, viene otra industria adicional, que es la que provee servicios, en los cuales en esos servicios está el mantenimiento o las mejoras en esos sistemas. Así entonces se produce un cambio, y entonces cuando hablamos de calidad comenzamos a hablar ya ahora de un conjunto,
y entonces en ese conjunto ese conjunto a lo que va a interesar es a la organización. Y hicimos mención a uno de esos autores, Deming, quien introdujo una cantidad de pautas a aplicar y de las cuales vamos a hablar ahora. Y se hizo fuerte este principio, que es el que se va a mantener durante todo el tiempo, que es el de actuar, el de planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, cuando tenemos la idea de que vamos a satisfacer algo, lo primero que tenemos que hacer es planificarlo, hacerlo, posteriormente verificar todo lo que ha pasado, no solamente cuando la palabra verificación se trata de verificar qué salió. Eso es muy importante que tengan siempre presente, no solamente ver qué salió, qué se obtuvo, sino verificar cómo se hicieron todas las cosas y a partir de ahí ir y actuar, es decir, movilizar a toda la organización para que se vayan viendo justamente los puntitos grises, los puntitos oscuros, que hacen de que lo que se está planificando no sea lo que está saliendo. Entonces, ver qué es lo que está pasando. Si lo que estamos utilizando, la materia prima, el elemento de transformación, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces en ese qué tiene que estar la respuesta y debe actuarse. En la actuación está la posibilidad del cambio. Y por eso nuevamente venimos a una replanificación y a un nuevo hacer, verificar y actuar. Es decir que esto es un ciclo dinámico en una organización. De ahí entonces que perdió la característica en sí que podía llegar a tener y solamente que existiera un departamento de calidad para que el concepto de departamento de calidad subiera y fuera justamente a la alta gerencia. Es decir, que en la actuación está quién o de dónde se emanan las órdenes justamente para poder lograr alguna acción efectiva. Deming enunció estos 14 puntos y hubieron en principio un par de puntitos más, posteriormente se han ido depurando algunas que otras cositas, pero es interesante hacer algunas menciones respecto a estos 14. Más adelante vamos a hacer por qué motivo dejamos algunos otros de lado, pero en estos 14 puntos hay ciertos detalles que tenemos que prestarle mucha atención. El primero es el ser constantes en el propósito de mejora del producto o servicio. Decir la palabra ser constante en el propósito de mejora es decir una cosa, es que no es algo que pueda surgir dentro de una organización en el cual sea simplemente un brillo, un relámpago, con esto movilizamos todo. No. Esto tiene que ser algo en el cual debe permanecer en las acciones que se van realizando, incluida en los momentos en donde se producen los valles, porque absolutamente en toda acción, hay siempre una cantidad de situaciones que ponen a prueba las organizaciones y hacen tambalear sus cimientos. Incluido, por ejemplo, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los que se han dado situaciones completas y absolutamente anómalas, como es la pandemia y su impacto en la economía. Por lógica, si una empresa está con un sistema de gestión, ¿debería abandonarlo en este momento? Es justamente eso es lo que tiene que llamar la atención en esto. La constancia en el propósito. Lo segundo es que la adopción de la filosofía de la calidad, es decir, la adopción de la dirección se va a prestar para un cambio de esta magnitud, lleva a que tenga que existir en la organización una conciencia propia. Es decir, que
en una economía que es de tipo dinámica, siempre está como el pensamiento que toda su organización pende o depende del resultado económico que se tenga. Y acá es donde tienen que aparecer justamente las situaciones en las cuales se puede decir se comienza o no se toma una acción de este tipo, en la medida que si se puede o no se puede hacer conciencia de lo que se va a hacer respecto a la calidad. Por cuanto esto va a llevar a delimitar ciertas y determinadas responsabilidades, y en estas responsabilidades la primera que se pone en juego es justamente la capacidad de liderazgo que hay en una organización para un determinado cambio. La tercera es la supresión completa del concepto de calidad respecto a una inspección. La implementación dentro de una organización de un concepto de calidad, y esto es algo que les va a resonar un poquito durito, porque aunque esto se deba mantener, pero la gran particularidad que tiene es la dependencia de la inspección. Es decir, que la situación que nosotros acá en este caso observamos es que cuando nos introducimos dentro del proceso, en la medida que el proceso tiene un control, el resultado tiene una homogeneidad. Esto es muy importante prestarle atención. Cuando el proceso tiene un control, el resultado tiene una homogeneidad. Cuando el proceso no tiene un control, el resultado es heterogéneo y necesita de esa inspección para lograr la calidad. Ese es un concepto muy importante. Suprimir la dependencia de la inspección final lleva a que hay dominio del proceso. Si no hay dominio del proceso, este punto tercero es muy difícil cumplirlo. Por ese motivo es muy sutil la frase de Deming cuando hace justamente a la supresión. Dice, suprimir la dependencia. Es decir, ¿puede existir la inspección final? Sí, de hecho puede existir. De hecho, en la gran mayoría de los casos, debe existir a veces para muestra de un tercero, dicho en otras palabras, para que donde tenga que existir o deba quedar constancia de algo, tenga que haber un soporte de lo que resultó cuantitativamente del resultado. Pero para la organización en sí, la supresión de la dependencia existe que en el conocimiento del proceso ya sabe de antemano cuál es el resultado final. ¿Se entiende este concepto? Esto es muy importante. ¿Se entiende este concepto? Es muy importante. Bueno, veo algunos sí. ¿Hay algún no de por medio? Bueno. 4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. Lo voy a decir con otras palabras. El acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio implica varias situaciones que hacen un poquito a la cabeza de un cambio de conciencia. El precio nunca va a estar de lado. En esto pasa exactamente lo mismo que dije anteriormente. Nunca va a estar de lado en la medida que nosotros necesitamos colocarlo. Y en este caso también el estar presente en un determinado mercado, el estar presente en un determinado mercado, el estar presente nos lleva a que tengamos que necesariamente tener a veces el precio. Pero
Pero la frase a la cual Deming le produjo el cambio es que la organización no debe poner todo su énfasis solamente en que la gente llega a la organización porque su acción de meterse la manito al bolsillo, su voluntad de dar un valor a cambio de lo que está obteniendo, está puesto solamente en que es lo que resulta como más barato de todo lo que está en el mercado. Fíjense que este es un concepto también muy importante. Cuánto real siempre pensamos que puede estar algo en el mercado siempre y cuando sea barato o siempre y cuando tenga el menor precio. Y acá es donde cambian muchos parámetros, justamente en la medida en que acá el negocio se plantea sobre el hecho en que salimos a conseguir un cliente en donde movilizamos una determinada voluntad en base a que tenemos una organización capaz de dar una respuesta a un requisito que él plantee, o que inclusive puede llegar a generarle la misma organización, que le brinda una satisfacción tal que la motricidad para hacer la acción de pago le permite a quien consume hacerlo de una forma en que el valor cuantitativo no sea la única opción. Este es un detalle no menor y vamos a hablar varias veces sobre este concepto, que es el concepto del precio. Bueno, del otro lado, cuando una organización se presta para una acción en la que va a cambiar una determinada conciencia, se movilizan dentro de la organización ciertas y determinadas características propias a las organizaciones, tales así que en algunos casos las llevan a liderar algunos mercados. Y en esto vuelvo a repetir el concepto de mercado. No solamente hacemos mención a mercados de tipo nacionales, sino que también hacemos mención a mercados de tipo internacionales. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio. Esto es algo que parecería ser redundante, pero que va perfectamente de la mano con el constantemente. Es volviendo a lo anterior, a la rueda de Deming. Acá aparece la palabra mejora constante y acá podríamos decir mejora continua. Es decir, mejora constante o mejora continua significa, cuando volvemos a la anterior rueda, es decir, que esta acción, la de actuación, está en permanente dinamismo, está permanentemente involucrada en el proceso, no en sí para la sanción, sino para el cambio, para la mejora. Esa es justamente el concepto de la concepción de mejorar constantemente y siempre el sistema, que da justamente un empujón a la rueda para que la rueda sea, sea dinámica dentro de una organización. Acá, ¿Profe? Sí, señor. Disculpe, se parece mucho al primer punto. No entendí muy bien la diferencia entre el punto 1 y el punto 5. Si me lo podría explicar de nuevo, por favor. Sí. En el punto 1 son casi idénticos. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto o servicio. Ser constantes en el propósito es que o para lo que se dispone a participar en el medio, en el mercado, vuelvo otra vez a la diapositiva anterior, hacen que en esta actuación vamos a estar permanente viendo lo que sale. ¿Bien? Vamos a estar viendo lo que sale. Es decir, a ver, lo vamos a poner con un ejemplo, si usted me permite, para hacerlo un poquitito más claro.
Cuando hablamos en este primer punto y hablamos justamente del concepto organizacional, decimos ser constante en el propósito de mejora del producto o servicio, para hacerlo, digamos, en algo con lo más común que te podamos llegar a tener, y no creamos lo que sea lo más común, es hormigón. Entonces, si hablo de hormigón, es que tengo puesta la vista en la palabra hormigón. Y a ver, si yo produzco hormigón, a ver si qué pasa en el medio, qué pasa en el mundo, qué pasa en la producción de hormigón. ¿El hormigón que se produce es solamente para la constitución de estructura? No. También hay un hormigón que se llama hormigón arquitectónico. ¿Yo podría producir hormigón arquitectónico? ¿Qué tendría que hacer en mi sistema para producir hormigón arquitectónico? A ver, en el mundo se produce, yo trabajo para producir, hago la acotación que el hormigón arquitectónico son hormigones que tienen algunas características especiales en lo que respecta no solamente a resistencia, sino también en lo que respecta a estética. Yo produzco hormigón normal de estructura. ¿Yo podría producir algún tipo de hormigón para alguna necesidad particular o especial de otra índole? Llamemos, por ejemplo, que sea hormigón solamente de placas, solamente hormigón para emplacado. Dicho en otras palabras, yo estoy produciendo un determinado producto para un determinado fin. Viene un cliente, me golpea la puerta, me pide un determinado material. Pero, en este caso, si yo estoy constante en el propósito de mejorar el producto o servicio, yo voy a estar viendo permanentemente este producto que yo tengo a los fines de que en el negocio, yo siempre produciéndolo, puedo estar generando siempre, y por ese motivo vuelvo otra vez con la ruedita, vuelvo en la actuación que tiene la gerencia. ¿Bien? Y en el quinto vengo, mejora constante y siempre del sistema de producción y servicio. Vengo ahora con el conjunto de la ruedita, perdón, me voy para atrás, vengo un poquito para atrás. En el conjunto acá, la vueltita. Puedo ver desde acá qué se está haciendo acá. Puedo ver desde acá qué se está haciendo acá. Como puedo ver desde acá qué se está haciendo acá para el resultado que tengo. Puedo ver desde acá qué se está haciendo acá. Dicho en otras palabras, la mejora constante y siempre del sistema hace que la ruedita sea la acción de la ruedita para que la ruedita gire permanentemente. ¿Se entiende mejor el concepto? Sí, profe, con el ejemplo se entendió. Bien. Sexto, y vamos a hablar varias veces de estos temas. Yo solamente le hago un poquito el cambio nada más en el énfasis, pero vamos a hablar varias veces de esto. Y la institución de la formación en el trabajo está directamente vinculado a quienes participan ahora ya en todo el conjunto. Anteriormente estábamos hablando de qué estábamos llevando a cabo desde acá, ya sea con todo, ya sea con parte de estos elementos. Bueno, ahora estamos hablando ya entrando dentro de cada uno de estos estamentos, y estamos diciendo que en cada uno de estos estamentos tenemos que tener una constante en la formación. Esto ustedes van a decir, esto es algo como obvio. Permítanme 2 minutos y voy a hacer un par de menciones y van a ver que no es tan obvio esto. 7. Implementar el liderazgo. La palabra líder es una palabra difícil. El objetivo de una supervisión siempre está en que hay un control de las personas y demás para que hagan todas las cosas mejor. Pero la palabra líder muchas veces, digamos, pensamientos de diversa índole, muchas veces vinculado a veces a otras acciones, incluida a veces hasta
políticas o deportivas. Pero acá en este caso, yo lo que sí quiero hacer mención es que la palabra liderazgo tiene una conjunción de dos palabras que vienen siendo, digamos, o que vienen estando en este caso. La palabra líder es quien está en posibilidades de ver un poquito más allá de todo el resto, es decir, de quien no solamente se aboca a su trabajo en sí, sino que tiene un dominio de todo el conjunto de la organización un poco más amplio que todo el resto. Y de esa manera logra entender ciertas y determinadas situaciones que se producen en una organización. Y por lo tanto visualizar en algunos casos y hasta algunos casos anteponer a que algo ocurra. La palabra liderazgo también está de la mano quien ejerce la protección de quienes están a su cargo, es decir, que tiene responsabilidad o tiene de por sí una acción mediante la cual se interesa por los demás. Entonces, en una situación de este tipo, la palabra liderazgo tenemos que verla en las personas que tienen capacidad para poder situarse dentro de una organización en un contexto que la hace o que la destaca por sobre el resto, en la medida en que puede llevar una conducción de otra cantidad de personas, y dentro de esa conducción mantiene una armonía dentro del conjunto. Dicho en otras palabras, no es solamente una acción de mando la que se interpone, bajo la acción cumplo castigo, si se cumple, no se cumple castigo, o la palabra liderazgo tiene en este caso una situación en la que permite ver superación y no castigo. ¿Bien? Superación y no castigo. Ese es un detalle muy importante, que da lugar a este punto inmediatamente, que es desechar miedos. Esto es difícil. Esto sí es un tanto difícil y lo quiero mencionar bajo otro aspecto. Desechar miedos lleva normalmente a pensar y esto hay que tenerlo, digamos, claro en el conjunto. Muchas veces el desechar miedo lleva a pensar en mentir. Es decir, a mostrar ciertas y determinadas situaciones como que tienen una cierta cuantía, una cierta valía, y en alguna medida se alejan o se distancian todas las circunstancias que pueden producir algún tipo de temor. Normalmente el temor está muy asociado a la pérdida. Entonces, ante una circunstancia de esta situación, el trabajador puede llegar a tener algún tipo de acción de tipo, o ya sea especulativa, o ya sea una acción de distracción que no permita que haga o que cumpla eficazmente con la labor cotidiana. Los miedos no se desechan con mentiras. Desechar los miedos no significa que vayan a desaparecer, pero sí se deben poder acotar los mismos. Esto tiene, digamos, una circunstancia muy importante que hay en una organización, y en esto me salto al punto 13, que es los sistemas de educación y automejora. Porque los sistemas de educación y automejora permiten justamente que en una organización, en un sistema de educación y automejora, permiten que haya una acción mediante la cual
todo el aprendizaje y todo el aporte que la organización le da al trabajador es un aporte para el trabajador, ¿bien? Y que una desvinculación o una circunstancia mediante la cual en el mercado se pueden producir algún tipo de restricción o simple y sencillamente por la periodicidad que tenga la participación del trabajador dentro de una determinada acción, no implica que todo lo ganado dentro del proceso le pertenezca al trabajador. Y eso es lo que lleva justamente a que haya una situación de ganancia para el mismo que permite que haya una brecha un tanto mayor en lo que respecta al concepto de pérdida. ¿Bien? Iba a haber una preguntita en el medio y yo estaba hablando y se cortó. Adelante, me pareció leer Matías. Adelante con la pregunta. Adelante con la pregunta, Matías. No, profe, que tuve un problema con el micrófono, disculpe. No, por favor, al revés. Este es un tema que, al revés, micrófono abierto en lo que quieran participar, decir, porque esto es algo que es importante y por lo cual se permite, digamos, subir algunos escalones en lo que respecta a poder o no trabajar con un sistema de calidad. Esto es muy importante. Y quiero decirlo con otras palabras, así como estuve hasta el punto 5, creo que fue el anterior, en el cual hablaba siempre de la alta gerencia. Acá en este caso estamos ya hablando de todo el conjunto de la organización. Y entonces, ahora es muy importante, digamos, visualizar estos puntitos de Deming. ¿Hay alguna preguntita acá que hacer o algún comentario, alguna discrepancia, lo que sea? Adelante, les dejo la palabra. No veo ninguna. Ahora no. Bueno, no sé si hubiera alguna, la dice. Bien. Continúo entonces. Derribar las barreras entre dependencias. Esto es difícil. Y lo vamos a ver, después lo vamos a ver a posteriori, por cuanto en los procesos, me adelanto a un concepto, ¿cómo es que se llama? Hay un concepto que vamos a ver a posteriori, que es el de los procesos, en los cuales vamos a ver que no siempre tenemos clientes de tipo externo, sino en algunos casos vamos a tener clientes de tipo internos. Y entonces el hecho en sí de que existan clientes de tipo interno, van a ver que tengamos fronteras en los procesos y entonces esto produce, digamos, barreras mayores en las dependencias. Y entonces esto que suena, digamos, de una forma casi de tipo competitiva, hay que decirlo con otras palabras. Para prever, como dice un poquito más adelante la frase, que para prever los problemas de producción y los que podrían el producto, con el usuario, es que hay que las dependencias tengan una perfecta correlación. Y esto justamente es lo que va a permitir tener un cliente interno, o lo vamos a decir hasta inclusive permitirlo, y hacer que en algunas instancias, algunas organizaciones que no logran tener
una acción mediante la cual se derriba por completo esa barrera entre una y otro lugar, y vean justamente cómo debe fluir un determinado producto o servicio en una organización. Entonces, en algunos casos, las organizaciones van a tener que salir a contar con deseo brindar un determinado producto o servicio intermedio y no va a poder ser capaz, inclusive en algunos casos, de ser la misma organización la que haga todo el conjunto de los procesos. Es decir, que en algunos casos va a tener que salir externamente a buscar esa provisión y que no lo va a lograr en forma interna. Este es un detalle muy importante. La barrera entre dependencias. Alguien preguntaba, por ahí leí, bien, 10. Y eliminar metas numéricas. Los carteles, los lemas que buscan nuevos niveles de productividad, sin ofrecer métodos que facilitan la consecución de tales metas. Esto es algo muy requete común y muy visible en las organizaciones internamente y este es uno de los grandes problemazos que hay cuando en algunas organizaciones quedan departamentos de calidad vetustos, departamentos de calidad que no se han podido renovar y no han comprendido en la organización finalmente de qué se trata. Y que es generación de cartelería que se llena, en la cual se hacen eslogans, se hacen eslogan de pertenencia, se buscan hacer o en alguna medida mostrar ciertas y determinadas metas, se buscan en alguna medida mostrar algunos valores, números, comparaciones con la competencia, etcétera, etcétera, para dar mayor sensación de pertenencia. Pero esto es algo que no se hace mediante cartelería sin que la persona haya tenido, y por ese motivo vuelvo nuevamente sobre el punto 13, educación y automejora. Educación y automejora. Si la persona no sabe de qué está hablando un cartel o por qué motivo está puesto un cartel, y es algo mediante lo cual puede no llegar, o por un lado lo ignora, o por otro lado hasta produce exactamente la fuerza inversa, produce un rechazo de la situación. Por ese motivo, las metas numéricas normalmente comienzan siendo las metas numéricas ofrecer más plata por, ofrecer más plata por, hacer tal o determinada cosa pensando que solamente el ofrecimiento de más dinero para una persona la pueda llevar a que esa persona haga algo cuando la organización no le ha permitido, no le ha dado los elementos, no está la organización instruida en saber cómo se debe hacer una determinada situación. No porque una persona trabaje 20 horas, crean que esa persona va a rendir más. Por ese motivo, las metas numéricas que hacen a decir que algo va a llevar, en este momento tengo 2 o 3 ejemplos que daría de situaciones inclusive en las cuales se visualizan a veces que se producen deterioros en la organización por el solo hecho en sí de que la meta que se impone es la meta numérica en la que está el valor plata nada más para que algo se logre o se crea que por ese logro se va a terminar haciendo. No funciona de esa manera y hace que exactamente al revés a veces se mueva una organización. Miren, en este momento la que más y por el número que pone en este caso el artículo es la que más se me ocurre. Normalmente cuando en los equipos la meta numérica está puesta solamente por el gol, es cuando normalmente mayor complicación hay,
porque la situación de juego, hasta es visible, digamos, que la situación de juego se desfigura en un equipo, ¿bien? Porque no funciona justamente de esta manera. ¿Se entiende un poquito, Marina de Lourdes? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Si no funciona el equipo, por más que se pongan carteles, metas, o se diga, o se haga marketing, o se haga publicidad, o lo que sea, no funciona esto. Escriba tranquila. Yo sigo el 11, las cuotas numéricas preescritas y sustituirlas por el liderazgo van muy de la mano. Sí, con respecto a la palabra cero accidentes, no la quiero todavía colocar, no quiero todavía colocar esa variante. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la parte de higiene y la incidencia que hace la higiene y seguridad. Vamos a hablar, no le he querido todavía tocar, mañana vamos a comenzar con ese tema, por ese motivo todavía no he querido hacer grandes comentarios respecto a eso y casi que lo he venido hasta obviando a la palabra accidentes, y ustedes habrán visto que casi no he mencionado nunca la palabra esa, aunque es justamente el leitmotiv de nuestra, pero lo he obviado por completo, porque justamente entrando uno en el tema de higiene y seguridad, es que comprende justamente el alcance de la higiene y seguridad y cómo y por qué motivo está en esta materia y por qué motivo lo tenemos puesto justamente acá en calidad e higiene. Por ese motivo lo he venido obviando, pero sí, por supuestísimo que sí. Por supuesto que sí, que es una... eso pasa a ser algo muy importante, que se coloquen números visibles, pero siempre y cuando hayan o existan capacitaciones. No es nada más que se muestra en estadística, pero siempre está en el hecho en sí de mostrar cómo una determinada capacitación, cómo una determinada situación en la cual un equipo funcionó de tal o cual manera, logró evitar una determinada situación y entonces un número que podría ser 1 baja a 0. ¿Está bien? Y no un número que dice 1 sube a 2. Pero en esto es muy importante el sistema por sobre la acción individual. Por ese motivo es muy fuerte el 10 y 11 respecto a las metas numéricas o a las cuotas numéricas prescriptas y se sustituyen por el liderazgo. Dentro de las cuotas numéricas está la cuantificación de producto o servicio capaz de realizar. Es decir, en la primera, las metas numéricas, carteles y todo eso, está el signo peso también de por medio. En la segunda, no solamente el signo peso, sino también, en algunos casos, digamos, qué es lo que está pasando para ser producido o no. Y en el 12, podríamos decir que es el que está puestito, así con una letra más chiquita, y es el que podríamos decir que tendría que ser el que resalta por sobre todo. En este caso está puesto con la letrita chiquita para que cada uno logre pensar para sí en cómo puede impactar esto en una organización. Eliminar las barreras que hacen que el empleado, que hacen que la persona, el operario, quien opera, quien está en la acción, goce a su derecho de estar orgulloso por lo que está haciendo. Goce justamente, que él sepa que lo que surge, él tiene un impacto en eso. Lo que él hace tiene un impacto en eso. Eso toma una magnitud, en este caso, mayor. Y va pegado de la mano con el 14, que es el involucrar a todo el personal. Es decir, a ver si lo voy a decir con otras palabras a esto.
y lo vamos a hablar posteriormente cuando hablemos de operaciones, cuando veamos operaciones de apoyo, cuando veamos operaciones estratégicas, etcétera, en la parte práctica, cuando clasifiquemos las operaciones de distintas formas. Pero acá en esto hay algo que es muy importante, que es lograr visualizar, que son absolutamente todos, desde quien cuida hasta quien tiene en sus manos un elemento para quitar polvo en una máquina, hace, digamos, que el resultado tenga una determinada importancia. Esta es una situación fundamental, que es, si no está involucrado absolutamente cada una de las personas que debe, y acá en esto está quizás mal escrito el personal de la organización, acá en esto tiene que decir que hace a la realización del producto de la organización, porque en esto, cuando vemos personal, creemos siempre o podemos siempre pensar que solamente quien depende en forma directa de una organización. También podemos llegar a tener dependencias de tipo indirecta, como podría llegar a ser, por ejemplo, el servicio de logística, en este caso que es fundamental. Entonces, acá es todo aquel que está involucrado en todo lo que hace al proceso de la organización. Estos son los 14 puntos que cuando Deming los inserta, quiero decirlo con estas palabras, en un sistema absolutamente capitalista es desechado primero en su lugar de origen, y él posteriormente lo sigue desarrollando y al revés es tomado por organizaciones que tienen alta capacidad de orden. Porque para poder instrumentarlo necesariamente tiene que haber una alta capacidad de orden. Esto es muy importante. Hago acá un pequeño paréntesis para tomar un poco de agua y ahí continuamos. Ahí he colocado una pequeña encuesta, la inicio a continuación, hay 1 minuto y medio para contestarla. Adelante. Bueno, todos contestaron, estoy por cerrar, cierro la 1, cierro las 2.
Cierro. Profe, Sí, diga. en el chat hay algunos compañeros que han tenido inconveniente con el tema de poder responder que no le aparece la encuesta, creo. ¿En qué chat? En el chat acá de la plataforma. Profe, a mí me parecía como cortada la pregunta. A quien no le aparece por algún motivo, reinicie, dele reiniciar porque tiene dormida la página. A quien no le apareció, que le dé reiniciar a la página, porque se le durmió la página. Bien, cierro la encuesta. Cierro la encuesta a la 1, cierro la encuesta a las 2, cierro la encuesta a las 3. Bueno, ahí, ahí hay alguien que dijo que no y hay alguien que se abstuvo. Si quisiera sin obligación, quisiera decir porque sí o porque no, sin obligación, pero si quisiera le doy la palabra para que diga por qué sí o por qué no. Esto que estamos estudiando sirve o no sirve para... Yo por supuesto que leo quién sí y quién no, pero la pregunta es si quien quiera, si lo quiere... Yo coloqué que sí, profesor, porque varias veces usted habló de mejorar la calidad de los servicios. No a los que han dicho que sí, al que ha dicho que no. Lo escuché que... bien. Al que ha dicho que no y al que se ha abstenido. ¿Por qué motivo? Si nada más lo invito a que abra el micrófono y que diga, por lo mejor, por qué motivo piensa que no sirve para un servicio o sí sirve para un servicio, nada más. Pero si quiere, no se siente obligado, Quien dijo que sí, lo invito a que diga si... Bueno. No se anima. Continuamos entonces. Yo ahora me voy a saltear varias cositas, Me voy a ir, porque la mayoría de estas cositas las vamos a volver a hablar, y se van a poner algunos énfasis posteriormente cuando hablemos en la parte práctica. Vamos a volver nuevamente a hablar de algunas de estas cositas que están acá. Me voy a saltear y voy a irme un poquito más adelante, voy a ir a la norma, y vamos a ver si hablamos. Estoy cargando otra presentación en la que vamos a hacer un poquito más de énfasis en dos o tres puntos de la norma, puesto que quiero mostrar principalmente a la organización. Bien. Bueno, el concepto en sí, y en esto quiero adelantarme un poquito a algunas de las observaciones por las cuales vamos, y les insisto en esto, vamos a repetir varias veces algunos de los conceptos. Quiero comentar también de que están subidas las normas ISO, la norma ISO 9001 del 2015, es decir, la última. En algunos otros casos hemos mantenido subidas las anteriores, 2008
tenido las anteriores y hemos mostrado las diferencias. En este caso en particular vamos a obviar este año y vamos a obviar hablar de por qué motivo la misma norma ISO evoluciona y quisiera así dejar puesto de manifiesto este concepto. Así como venimos hablando del dinamismo que tiene el que se mantiene, digamos, que la norma, no la norma, sino que el sistema de gestión de calidad impone a partir de los conceptos de lo mismo a una organización, es importante observar cómo los entes normativos también de la misma forma tienen un sistema propio con una dinámica de cambio en la cual dentro de esa dinámica de cambio van justamente adaptando las condiciones de cumplimiento justamente a cómo la organización se van modernizando, cómo las organizaciones se van bien, a ver si terminan de escribir. Veo que están escribiendo algunos. No sé si se está escuchando bien, ¿verdad? Bien. Bien, perfecto. A ver, voy a hacer un pequeño cambiecito. Si cuando normalmente se produce el cambio en sí de las presentaciones, normalmente el sistema produce produce un pequeño saltito. Entonces, tengo que hacer un pequeño cambiecito, a ver si ahí, bien, perfectamente. Creo que ahí debería estar ya mejorando mucho más la recepción. Ahí está. A ver si alguien escucha. Sí, perfecto. Sí es un pequeño cambiecito porque cambia el ancho de banda en la salida cuando voy cambiando la cantidad de presentaciones que están subidas. Bien. Simplemente por un sentido de practicidad, las unifiqué a las presentaciones, más que todo por la practicidad de que tengan en la presentación un sistema continuo. Ya posteriormente voy a ir pasándoles alguna bibliografía de lectura y la bibliografía de aporte, la vamos a subir también en el aula, con la particularidad de que estoy pidiendo justamente la disponibilidad a través del sistema virtual también, es decir, de que lo tengan, ustedes también tienen la visual de el préstamo de libros en forma virtual por un tiempo limitado, que es a través de el libro, ¿verdad? A través de biblioteca por el libro. Eso lo tienen ustedes, han sacado ustedes matrícula en biblioteca para poder tener un préstamo de lectura virtual. En general el máximo son 7 días, pero hay varios libros de calidad que están disponibles justamente para leer, y con algunos temas justamente de lo mismo que he venido yo, en los cuales me he apoyado para armar toda esta presentación, están presentes en la biblioteca virtual. Tienen ustedes la pestaña, ¿verdad? ¿Se han suscrito a la biblioteca virtual? Pregunto, por ejemplo. Bien, si no lo han hecho, verifiquen, pero la pestañita en el campus la tienen, así es que pueden perfectamente verificarlo. La tienen en la pestañita de biblioteca y eso es
De todos modos, la presencialidad para la presencialidad también para la búsqueda de libros en biblioteca también la tienen, así es que eso también es un detalle importante en este momento, está abierta, así es que las dos cosas son interesantes. Bueno, hay una amplia bibliografía. Le comenté la vez pasada que los sistemas de gestión tienen, y en esto me estoy salteando, digamos, varias partecitas de esto, porque en la parte práctica se van a repetir varias cositas, por ese motivo me permito saltearme para ir, sí, tal cual, Juan Pablo, la pestaña El libro te permite acreditarte en la misma y a través de una contraseña y demás podés hacer uso de varios libros, no solamente de lectura de esta materia. Es interesante que ingresen, hay también la de biblioteca digital, BIDI, que también la tienen que tener presente y pueden ingresar a una cantidad, no solamente textos de ingeniería, sino también textos de diversa índole. Es actualmente la prestación, y en esto quiero ser claro, creo que más de una vez me han sentido decir exactamente lo mismo. No se confíen de Internet. Es más, tengan cuidado muchas veces con el mismo Internet porque por ahí van a bajar algunas traducciones de otros países de la norma ISO, así que tengan a veces algunos cuidados con respecto al tema de lo que puedan bajar a veces solamente de Internet. Por ese motivo es tan interesante buscar tanto ya sea la parte académica de Google, para lo que son buscadores o otros buscadores, digamos, como eBay, etcétera, que tienen, digamos, algunas condiciones, digamos, para participar, pero tienen buscadores expresamente académicos, pero también el gran concepto que siempre les dejo con respecto a esto, que Google es una página comercial, entonces siempre lo primero que van a encontrar es todo lo que haya permitido que haga publicidad sobre lo mismo, que tenga algún tipo de impacto comercial sobre el mismo, ya sea como cliente directo o como cliente indirecto de Google. Entonces, tener siempre a veces algún cuidado con las cosas que uno baja o toma de Google. Pero lo interesante en esto, lo más importante, es hacer uso en el campus de la parte bibliográfica. Comenté también, bueno, el hecho en sí de que la aplicación de un sistema de gestión en una organización también permite, y esto es importante hacerlo, que en una organización se pueda generar la demostración de que lo que está haciendo o quiere llegar a ser para poder tener una determinada consecuencia con respecto a lo que produce o a lo que sirve, y mostrarlo, entonces se busque que un organismo externo lo certifique. Esto se da mucho en algunas industrias particularmente, y en este caso lo pueden ver más todavía actualmente con este famoso tema de vacunaciones y demás, y que vienen vacunas de diversos países y que si tienen o no tienen las certificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo con diversos productos, y por ese motivo es que varias veces he hecho la mención de que los mercados a los cuales hacemos referencia